La implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador ha despertado el interés de grandes inversionistas. El presidente Nayib Bukele se reunió con 2 de ellos. Conozca de quiénes se trata en la siguiente nota. El primero en visitar Casa Presidencial fue el director ejecutivo de la empresa de intercambio de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao. El presidente Nayib Bukele lo recibió en su despacho para abordar temas como las oportunidades de inversión que tiene el país tras la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, la emisión de bonos y Bitcoin City. El CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande a escala mundial se mostró interesado sobre los proyectos estratégicos que impulsa el gobierno de El Salvador para transformar la vida de los habitantes. A la Casa de Gobierno también llegó el tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas. El empresario mexicano también mostró su interés de inversión en el Bitcoin. En el encuentro sostenido con el presidente Nayib Bukele, Salinas expuso algunos proyectos en rubros como banca, telecomunicaciones, comercio especializado y Bitcoin. Esta es la 13ª misión de inversionistas que organiza el gobierno, con la que se busca abrir nuevas oportunidades de negocios mediante proyectos emblemáticos y de desarrollo que realiza la administración gubernamental a favor de la libertad financiera. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Siempre en temas de economía, hoy se cumplen 15 días desde la implementación de las medidas económicas anunciadas por el presidente Nayib Bukele y diversas instituciones de gobierno han intensificado las inspecciones a nivel nacional. En la siguiente nota detallamos las medidas implementadas hasta la fecha. Fue a través de cadena nacional de radio y televisión que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció una serie de medidas ante la inflación mundial para reducir el impacto económico en la población salvadoreña. Entre estas, la suspensión de 3 meses prorrogables del Fondo de Estabilización del Fomento Económico FEFE y del Impuesto de Contribución al Transporte COTRANS. Despliegue de inspectores en embarcaciones y gasolineras para garantizar la calidad y cantidad del combustible que compran los salvadoreños. Ley de sanciones por abusos en el comercio de productos derivados del petróleo. Aumento al subsidio del gas propano e inspectores supervisando en las distribuidoras para garantizar el peso exacto. BMT y PNC realizan verificaciones a diario para que se cobre la tarifa autorizada en el transporte colectivo. Suspensión por 1 año de los impuestos de importación de 20 productos de la canasta básica. Autorización de importación de productos alimenticios a proveedores con permisos emitidos en 67 países. Recientemente se aprobó la reducción del IVA a los precios de los combustibles y congelar los precios de la energía eléctrica para evitar un aumento incluso en los precios del agua potable. Todas estas medidas fueron enviadas al Congreso para su aprobación y posterior sanción por parte del presidente Nayib Bukele, aplicándose de inmediato las iniciativas. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y las inspecciones para constatar que las gasolineras apliquen la disminución del IVA en los precios de la gasolina y diésel continuaron este día en San Miguel, hasta donde se desplazaron los equipos de la Defensoría del Consumidor. Excelente, no, tenemos el mejor gobierno ahorita. Desde que yo me sé, no había un presidente tan excelente como Nayib Bukele. Así como José, otros salvadoreños están satisfechos por las medidas implementadas por el gobierno, orientadas a reducir los efectos de la inflación mundial. Consideran que la suspensión del FEFE y COTRANS, así como la tarifa diferencial por el IVA, ha generado un ahorro en la economía familiar. Este bajón, pues, nos ha ayudado un poco, ¿verdad? Porque ya son varios centavos los que le ha ido bajando el gobierno y no me beneficia solo a mí, sino que todo al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Muy buena porque ha bajado aunque sea un poquito. Se ve un poquito más en la gasolina. Para garantizar el plan, el equipo de inspección de la Defensoría del Consumidor realiza inspecciones en gasolineras de San Miguel, comprobando que las ventas facturadas del día corresponden a la disminución del IVA a favor de los salvadoreños. Excelente, esto es bueno porque así no hay abusos de parte de las empresas o para beneficiarlos a nosotros, pues, los consumidores finales.
A la fecha, el gobierno ha realizado cerca de 1.900 inspecciones, en las cuales ha detectado 18 gasolineras que no están aplicando la reducción del IVA por galón de combustible, 13 continuaban cobrando el Ecotrans y 5 incumplieron la cantidad de combustible por el que paga la población. Todas serán sometidas a un proceso sancionatorio. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Las autoridades del Ministerio de Hacienda junto a la Defensoría del Consumidor siguen realizando verificaciones en las estaciones de servicio de gas en todo el territorio con el objetivo de garantizar que se cumpla la reducción del IVA, además de la eliminación del FEFE y Ecotrans en los precios de los combustibles. Hasta el momento se han realizado 1.500 verificaciones. De estas, 13 estaciones no estaban aplicando la exoneración del impuesto FEFE y Ecotrans. 8 no habían reducido el IVA y 5 no entregaban la cantidad exacta de combustible. Estas acciones responden a las medidas económicas anunciadas por el presidente Nayib Bukele ante la crisis generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, se reunió con representantes de ferreterías y agroservicios de San Miguel. El titular explicó las medidas que se están ejecutando para minimizar los impactos de la inflación mundial. El gobierno continúa acercándose a todos los sectores involucrados en las medidas antiinflación. Y es que hasta San Miguel se trasladó el titular de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, quien se reunió con los representantes de comercios relacionados a la venta de insumos agrícolas de esa localidad. Así que a partir de estas reuniones nosotros logramos pues dar a conocer de manera detallada las medidas que se están implementando. Son 49 productos relacionados a la actividad agrícola los que cuentan con tasa cero de importación, según lo establece la ley. Los comerciantes acompañan las acciones del presidente Bukele. Porque están llegando, aparte que son sensibles para la economía de nuestro país, un sector que estaba olvidado, el sector agrícola que por años lleva olvidado, se ha retomado. Me parece bien el acercamiento, es muy bueno siempre estar cerca de la gente, cerca de las personas, más que todo los comercializadores en este caso. En el encuentro, el titular de la Defensoría del Consumidor hizo un llamado a los propietarios de negocios para que no suban los precios de los productos, ya que de lo contrario serán multados. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. El gobierno continuará garantizando el cumplimiento de la ley en la tarifa del pasaje del transporte público de pasajeros. De lo contrario, se impondrán sanciones. En algunos casos pues hemos detectado que han falsificado documentos del Viceministerio de Transporte. Esas son algunas de las irregularidades que las autoridades han detectado en las unidades del transporte público de pasajeros. El ministro de Obras Públicas fue enfático en que la ley se debe cumplir. Siempre hay un tarifario que está pegado en la unidad del transporte público y en algunos casos pues dice normalmente de 20 centavos la tarifa o de 25 centavos y muchos de ellos pues le han puesto 70 centavos, 60 centavos, otra cantidad que no es la aprobada por parte del Viceministerio de Transporte. Según datos oficiales, desde el inicio de las verificaciones se han aplicado más de 1.400 esquelas por diversas violaciones al reglamento de tránsito. Se han tenido que tomar diferentes acciones por parte de la Policía de Tránsito para poder garantizar que se respeten las leyes de nuestro país, que es lo único que le estamos pidiendo a los empresarios. O sea, nosotros queremos trabajar con ellos. El titular del MOP aclaró que antes de entablar un diálogo, los transportistas deben respetar la ley. Pero si ni tan siquiera se respetan las leyes de tránsito de nuestro país y la ley de transporte, ni tan siquiera los contratos de concesión, entonces se nos hace mucho más difícil pues, poder llegar a algún acuerdo para garantizar que todo este tipo de cosas puedan cambiar. Además, 100 dispositivos de verificación se mantendrán en las carreteras a fin de defender los derechos de la población. Alex Landaverde, Noticiero El Salvador.